Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Así que en este caso me da mucho gusto presentarlo a Andrés Santos, que está aquí con nosotros en Radio Fuego, para conversar pues de coyuntura política nacional, también un poco del movimiento, porque tengo ciertas preguntas sobre el hashtag que utilizaron tantas personalidades públicas de la política nacional en el país. Andrés, bienvenido, gracias por estar con nosotros. A ti, Ricardo, un saludo a toda tu audiencia. Bueno, Andrés, cuéntame, primero que nada, cuéntame un poco de Firmes, me interesa de entrada. Firmes es cómo nace, cómo sale, tú eres el ideador, ¿con quién lo conversaste? O sea, eso quiero saber porque ya cada vez entra de poquito en poquito, pues coge relevancia política nacionalmente, ¿no? Poco a poco. Sí, lo que tú dijiste, en el Ecuador vi que no había una derecha patriota, vi más bien una derechita cobarde, una derechita políticos sin convicciones, sin ideales, que son capaces de traicionar sus principios. ¿Todavía? ¿O ya hay? No, ya veo que están saliendo más, hay más frontalidad, pero imagínate lo que pasó en el gobierno anterior, ¿no? Con Lasso, muchos fuimos defraudados por sus posturas, que le faltó mano firme. Así también otro tipo de políticos que en realidad vimos que no defendían los principios que la ciudadanía necesita en este momento. En este instante se necesita nuevos liderazgos, patriotas, firmes, que defiendan la familia, defiendan la vida y sobre todo defiendan la nación en estos momentos. Es lógico, el ciudadano de a pie tiene mucho más sentido común que estos intelectualoides, abogados prodelincuentes que pretenden atar de manos a la policía, a la fuerza pública y al gobierno para que no puedan luchar en este conflicto armado, ¿no? Entonces queremos representar al ciudadano de a pie. Con eso se funda Firme. Es una iniciativa muy, popular en realidad. Sí, y estoy de acuerdo con lo que tú has dicho, que el ciudadano de a pie tiene más sentido común del que la gente cree, porque la gente subestima al ciudadano de a pie. De hecho, el poder político, el poder económico, el poder de opinión periodístico, se encarga de decirnos que cada vez que sale algo que a ese poder no le gusta, es que esa clase trabajadora, esa clase social, es gente que está perdida en la estratosfera, pero lo correcto es averiguar qué es lo que hay detrás, claro, para que la gente tenga ese sentido común, ¿no? Claro, aquí se da la oposición entre la opinión pública del pueblo y estos que manipulan la opinión de la academia, de las leyes en la Corte Constitucional, etcétera, ciertos medios también con una inclinación ideológica completamente de la izquierda progresista, ¿no? Ellos han creado una narrativa, un contexto. Para dar un ejemplo, hace unos meses la Corte Constitucional ordenó a todas las escuelas públicas y privadas también para que implemente un adoctrinamiento a los niños sobre la infancia transexual, sobre la ideología de género. Imagínate, eso fue hace unos meses nomás. Uh-huh. Desde Firmes convocamos a 3 marchas en Quito y Guayaquil contra la Corte Constitucional. Ellos igual sentenciaron. A ellos no les importa lo que diga el pueblo, porque ellos están en esta desconexión. Ellos quieren imponer una agenda ideológica de manera vertical, porque la Constitución de Montecristi, este texto programático, este texto ideológico de Montecristi que le llamamos Constitución, se los permite, blinda la Corte Constitucional, hace que estos jueces sean intocables, ¿ya? A pesar de las varias irregularidades que ya vamos a hablar, las que han cometido, ¿no? Sí, ya vamos a tocar el tema de la Corte. Primero te quiero preguntar, mira, Firmes, me llamó la atención, porque yo sigo los tweets, por supuesto, y hubo un punto al principio del gobierno del presidente Noboa que hubo, como me parece natural, cierta crítica, ¿ya? Sí. Y yo lo dije antes de que comience la entrevista, una persona puede cometer un error y después cometer 2 aciertos, y después cometer un error y 2 aciertos. Estamos en la época como ya todo se puede pues guardar, se puede guardar la foto del tweet, el video, la gente le encanta ahora decir, mira, hace 3 años tú opinabas esto, hace 3 años yo he evolucionado en 3 años, pues yo ahora pienso diferente, o sea, no hay ningún problema en ese sentido. Pero lo que te quiero preguntar, los 9 jueces de la Corte Constitucional, en imagen, los nombres de los jueces, hashtag Firmes por Ecuador, allá abajo en el cartel, actores, ministros, personas del gobierno de Daniel Noboa, todos utilizando el hashtag. Sí. Ahí me imagino que esto no es coincidencia, hubo una reunión. A ver, ¿qué pasó con el presidente Daniel Noboa? Hasta ahora para nosotros es un misterio.
no nos explicamos, porque es verdad, nosotros teníamos una postura al principio crítica con el gobierno, sí, porque queríamos que se pronuncie respecto a esta sentencia de la Corte Constitucional de que obligaba a los colegios a dar ideología de género. Hasta que el presidente finalmente se pronunció y firmó un documento, y desde ahí, pues bueno, aplaudimos esa acción, ¿no? Logramos nuestro objetivo. Sí. Luisa González también lo hizo en realidad, ¿no? O sea, ambos candidatos a la presidencia, ¿no? Pero nos sorprendió que el gobierno, digamos, tomó nuestro lema, firmes por Ecuador. No. Porque claro, la bandera... pero no lo tomó random. Lo tuvieron que haber conversado. O sea, no, cero. ¿Me juras que no lo han conversado? ¿No te sentaste con el presidente o con la secretaria de comunicación y, bueno, hagamos esto, me gusta el hashtag, me gusta el nombre? Nada. Hasta ahora para mí es un misterio, de verdad. Yeah. Es un tema que, bueno, si lo toman para una buena causa, que es contrapesar la Corte Constitucional, desde Firmes nosotros hemos sido los que más hemos sido críticos contra la Corte y más hemos querido tener un contrapeso. Me parece que de pronto por ahí va el asunto. Ya, y que tú hayas estado en la marcha y que hayas apoyado al presidente con este principio, o sea, es total coincidencia el tema del hashtag. No, lo de la marcha, eso es nuestra obligación patriótica. Es decir, imagínate, hemos perseguido esta causa de que la Corte Constitucional tiene que tener poderes limitados, como todo servidor público tiene que estar sujeto a un escrutinio. Eso siempre lo hemos defendido, porque para nosotros la soberanía radica en el pueblo, no en los jueces, sino en el pueblo. Entonces, frente a que la Corte, imagínate, suspende la ley de solidaridad, una ley tan positiva para el derecho penal ecuatoriano. Ciertos artículos, y provisionalmente aún. Sí, pero suspende el artículo 6, que esa es la declaratoria de conflicto armado, e inmediatamente invalida toda la ley, porque esa ley solo se aplica en contextos de conflicto armado. Ya, y te hago ¿y eso cuándo ya está, cuándo se determina si es que es suspensión total o sí, si es que... eso tenemos la audiencia el 25 de agosto. Ok. 25 de agosto, y posteriormente pues ya la Corte va a deliberar. Entonces yo calcularía que podría ser ya para septiembre que la Corte tome una decisión. Aunque bueno, yo creo que con el tema de la marcha, al principio existieron muchas voces críticas, pero en la medida que el ciudadano se va enterando de las aberraciones que ha hecho la Corte Constitucional, ya yo veo ahora la balanza más equilibrada, y de hecho ya poniéndose a favor de una posición a favor de la ciudadanía, en realidad, ¿no? En contra de la Corte. Y cuando tú fuiste a la marcha, tú vives en Quito, vives en Guayaquil. Guayaquil, sí. Ya. ¿Y cómo fue entonces? O sea, tú dijiste un día, sabes que me voy a la marcha porque es mi deber patriótico. Totalmente. Y fuiste ahí completamente como anónimo, no es que te recibió el gobierno con, ay, André, bienvenido, gracias por estar. No, nada, estuviste ahí como un random. Fuimos también con el grupo de Firmes Quito, Firmes hay en varias ciudades del Ecuador, con grupo de Firmes Quito. Los que nos recibieron fueron después personas que nos reconocieron, nos agradecieron por lo que estamos haciendo por los niños, por la familia, por la vida, ¿no? Sí, eso sí me sorprendió, no me imaginé que las personas nos iban a reconocer de esa manera. Ya muchas personas manifestantes, sectores de la sociedad civil que también estaban presentes. Hay una cuestión también de fondo. A ver, este tema de la Corte Constitucional no es un tema de gobierno, no es un tema de afectos o desafectos con el actual gobierno, es un tema de Estado. Si hubiera ganado, ponte, Luisa González o Jan Topic, y si ellos hubieran querido confrontar en este conflicto armado, digamos Topic, que tenía un discurso más belicista, el tipo cuando se sentaba en la presidencia, el tipo hubiera entendido que era imposible poder triunfar un conflicto armado con las leyes que tenemos. No se puede triunfar un conflicto armado con leyes de paz. Tú necesitas aplicar leyes de la guerra. Y eso fue lo que se intentó hacer por parte del gobierno, que me pareció muy positivo. Ahí sí, en el tema de las leyes mano dura que implementó, excelentes. Ley de solidaridad, por ejemplo. Pero ¿en dónde se ha visto que en pleno conflicto armado unos jueces le dicen al gobierno, al jefe supremo de las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Armadas, señores, ustedes no pueden luchar contra las organizaciones terroristas, ustedes no pueden luchar contra el enemigo de la patria? ¿Dónde se ha visto eso? Discúlpeme, eso para mí califica hasta de traición a la patria. Te hago una reflexión. Hay preocupación, no por lo que pase ahora. El día de mañana viene una asamblea vacunadora de mala fe. Y puse como ejemplo Bolivia en el programa de Fornios. Bolivia ganaron 2 candidatos de derecha. ¿Quién hubiera dicho eso en Bolivia hace una década? Que era Evo contra... Bueno, o sea era... sabemos cómo es el tema de Bolivia. Lo cual yo creo que la gente subestima la capacidad de un país de cambiar de rumbo a otro. Yo te soy franco. Yo
para nada me considero una persona progresista, estoy en contra de ese sentido, yo me considero una persona bien de derecha, creo que a ti te consta por la información que tú tienes, pero a mí me da terror que se apruebe esta pregunta, oye, y en 10 años venga y abusen de esa pregunta una asamblea de mala fe que le diga a la Corte, o tú me apruebas esto, y de paso con la Constitución que todavía tenemos, ya vamos a entrar al tema de la Constitución, o tú me apruebas esto, o te encontramos ahí algún trapo sucio, que en este país es muy fácil encontrar trapos sucios, porque perdóname Andrés, yo he visto cómo le han hecho documentales casi a los jueces de la Corte Constitucional actuales, de que eran correístas, que ni sé qué, pero los que están ahora vestidos de morado, al parecer nunca estuvieron vestidos de verde en su momento. Entonces, te quiero preguntar en ese sentido, yo tengo 24 años, ¿tiene sentido que yo tenga ese miedo en ese tema de lo que pueda pasar mañana, o tú crees que da igual? Mira, hay que jugársela y ya que sea lo que Dios quiera. Sí. Los funcionarios que están sujetos a juicio político, por ejemplo, fiscal general, sujeto a juicio político, contralor, sujeto a juicio político, tribunal contencioso electoral, sujeto a juicio político. Actualmente los extorsionan, por ejemplo, Diana Salazar estuvo sujeta a juicio político, teniendo una mayoría en contra, teniendo el correísmo como mayoría en la anterior legislatura, por ejemplo. Ella no fue destituida. ¿Por qué? Porque el peso, ahí también ocurre lo siguiente. El juicio político es una herramienta para atar, hacerle un cable tierra a los funcionarios cuando toman decisiones políticas que afectan al interés general. Te voy a poner un ejemplo. El presidente. Digamos que tuviéramos un inepto en la presidencia, que hace un desastre de gobierno, pone gente incompetente en tema de educación, salud, etcétera. Eso no es un delito. Eso no es responsabilidad penal, pero es responsabilidad política. Correcto. ¿Quién puede sancionarlo políticamente por esas malas decisiones? ¿La Asamblea o el pueblo a través de una revocatoria? Sí. La Corte Constitucional. La Corte no es un organismo que dirime conflictos entre privados. No es que tú y yo nos vamos a demandar ante la Corte Constitucional. No, la Corte no solo tiene esa función. La Corte tiene una función muy política. Es un legislador negativo. La Corte decide, bajo su solo criterio, qué leyes son constitucionales o no. Entonces la Corte puede decidir, por ejemplo, tiene en sus manos ahorita despenalizar el aborto hasta el 9º mes, que en otras palabras es aprobar el aborto hasta el 9º mes. Porque la Corte dice, bueno, ese inciso es inconstitucional, sí. Yo pido que se derogue. Ya hay una expulsión de su ordenamiento jurídico. ¿Qué ocurre si la Corte empieza discrecionalmente pues a derogar, a declarar la inconstitucionalidad de manera abusiva de muchas leyes? Y no solo eso, la Corte puede imponer, puede ser legislador, puede suplir ese vacío del, pero eso es lo que dice la Constitución. Y la Constitución dice que la Corte, correcto, o sea, la Constitución le ofrece esa última instancia, correcto, a la Corte. Pero algo que te quiero preguntar, antes de seguir con el tema, es sobre el tema del juicio político. ¿A qué te refieres? Los anexos todavía están cocinándose. ¿A qué te refieres con juicio político tú, desde tu visión? ¿Cómo se tendría que juzgar? El ideal para juzgar a un juez de una Corte Constitucional. ¿Cómo lo harías tú? Por ejemplo, Ramiro Ávila Santamaría. Okay. Fue el juez encargado de decidir sobre el matrimonio homosexual en el 2018 en el Ecuador. Ese juez, años antes, había sido el abogado privado de esa causa en su libre ejercicio. Okay. Después fue el juez ponente de esa causa. Es decir, y él decide, violando la Constitución, porque ellos lo que hicieron fue una reinterpretación del texto constitucional. ¿Quién lo propuso? ¿Quién lo propuso este caballero? Eso también es importante. Ya vamos a hablar de eso, porque eso es muy importante también, quién lo propuso. El grupito que está atrás de ellos, por no decir la secta que está atrás de ellos. Este señor lo que hace es violar la Constitución, aprobar el matrimonio homosexual, a pesar de que totalmente inconstitucional, y darle la razón a sus propios clientes. ¿Cómo se llama eso? Conflicto de interés. Eso es una corrupción. Nosotros intentamos recusarlo, pero entre ellos, porque la Corte solo se puede sancionar a sí misma, entre ellos se encubrieron. No, eso fue hace mucho tiempo, eso ya no tiene causal, eso no nubla su juicio, porque ellos tienen la última palabra. E imagínate, hay un fallo que dice de Alí Lozada, que del pleno decía que ni el pueblo ecuatoriano
expresado en las urnas o bajo consulta popular puede revocar las decisiones de la Corte Constitucional. Imagínate. O sea, ya lo dicen abiertamente. Entonces, ¿qué significa? Tienes una instancia dictatorial, porque eso en ciencia política se llama dictadura. Bueno, pero tiene que haber una última instancia para tomar decisiones en tema de leyes y cómo se aprueban. O sea, si es que, digamos, si ponemos en tela de juicio a todas las autoridades, todo se convierte en político, pues. La última instancia es el pueblo del Ecuador, no son los jueces. Todo se va a votación. Todo tiene que ser sujeto a una revocatoria por parte de la ciudadanía. O sea, el día de mañana van a legalizar la pederastia. Y los constitucionalistas van a decir, no, es que son el órgano de cierre y la independencia judicial. Señores, vamos aprendiendo bien los conceptos. La independencia judicial no es absoluta. El principio contramayoritario tampoco es absoluto. Ya, Andrés, pero ¿cómo se lo juzga? Todavía no me has no, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de conflicto. De este señor, a ver, en el caso de cuando se aprobó el matrimonio homosexual, sí, que en la Constitución conflicto, dice que el matrimonio es entre hombre y mujer, sí, ¿cómo se hubiese llevado a cabo un juicio político a este caballero? Ya. En el conflicto de interés, eso es él estaría incurriendo en una infracción, él estaría incurriendo en ¿qué? En una mala conducta, ¿ya? Una mala conducta, en una infracción gravísima. Esa sería la causal perfecta. Que no sé si ya existe, porque ya se puede juzgar a jueces por falta de indisciplina y por incompetencia. No, actualmente no. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es un estándar, digamos, interamericano. Pero en el Ecuador no se lo permite. ¿Y cuándo se puede apelar ese estándar latinoamericano? No, con la reforma que se está haciendo. Con la reforma que se está haciendo prácticamente. O sea, en este momento no se puede llegar a esa instancia. En este momento la Corte puede hacer lo que quiera y nadie la puede destituir. Ya, bueno, pero sí. ¿Cómo se juzga entonces? ¿Qué hubieses hecho tú con ese caballero? No, inmediatamente eso tiene que ser denunciado ante la Asamblea y la Asamblea tuviera que tomar la decisión política de juzgar a este señor y destituirlo inmediatamente. Y a todos los jueces que lo permitieron también. Ya, pero ¿cuál es el punto medio para que tenga sentido o para que sea un juicio completamente sin sentido? No sé si me entiendes lo que te quiero decir. O sea, lo que me refiero es que, a ver, la decisión, primero que nada quiero dejar un concepto que yo tengo. Para mí, controlar lo que un juez que entra a la Corte Constitucional opina, cree, tiene como principio o algo por el estilo, para mí la academia ya está condicionada o parcializada generalmente a la izquierda. Entonces ahí ya empezamos mal, en cierto sentido, porque la academia, pues, que los derechos, que ni sé qué, que ni sé cuándo, principalmente los abogados, pues, que, o sea, entonces, en este caso, primero a mí me parece muy difícil controlar esto. O sea, no sé cómo tú harías el filtro para que una persona que, por ejemplo, que aboga por el matrimonio homosexual o que aboga en contra del aborto, que yo sé que tú estás en contra del aborto, yo estoy en contra del aborto, probablemente cierta parte del país piensa, este man está en contra del aborto, este man está loco, pues, este man es un fascista y viene a estar en la Corte. Entonces eso es lo que yo te quiero preguntar, ¿cómo se controla eso? Facilito, para darte un ejemplo. En Firmes mismo, ¿cuántas leyes hemos tumbado en la Asamblea? Por ejemplo, la ley de igualdad religiosa que pretendía estatizar a la Iglesia Católica, propuesta por el correísmo, por Esther Cuesta, que ella pretendía que la Iglesia Católica prácticamente sea sujeta a controles de la Contraloría y sea estatizada. Y no solo la Iglesia Católica, sino también iglesias cristianas. Hicimos una campaña en contra y la Asamblea inmediatamente la archivó. ¿Por qué? Porque la Asamblea está sujeta a una sanción política. ¿Por quién? Por la ciudadanía, en las urnas. Los asambleístas responden en las urnas. Esa es la realidad. El presidente, por ejemplo. Si tenemos un gobierno nefasto que quiere imponer alguna de estas leyes woke o alguna de estas cosas, el clamor popular hace que los políticos de elección popular, sobre todo en estos temas que son el nervio de la sociedad, ellos cambien de conducción. Lo hemos logrado en muchas ocasiones. Pero en el caso de la Corte Constitucional no, porque ellos no responden a la ciudadanía. Ellos responden a un concurso de méritos amañado en el Consejo de Participación Ciudadana y prácticamente eso. ¿Qué se va a eliminar? Que se va a eliminar. Pero, por ejemplo, imagínate, en el 2018 hicimos una marcha con Mis Hijos No Te Metas. 1 millón de personas marchando. 1 millón de personas marchando contra una iniciativa que tuvo la Asamblea y contra la Corte Constitucional, porque quería aprobar el matrimonio homosexual. La Asamblea inmediatamente se hizo para atrás. Inmediatamente. Por este principio que te digo. Porque ellos responden políticamente a las elecciones. Ellos, presionados, responden de cierta manera al pueblo. Sí. Ya, entonces, yo a lo que quiero llegar con esto.
Tú me dices a mí que este caballero trabajó para su grupo, para el tema del matrimonio homosexual, y ahí impuso sus principios y todo este tipo de cosas. ¿Cuál es el punto medio para determinar si son principios, si realmente es un conflicto de intereses, si realmente está perjudicando directamente? Porque hagamos el ejemplo contrario. Yo mañana soy juez de la Corte Constitucional y yo formo parte de un grupo que abiertamente, yo qué sé, de algún grupo, de alguna asociación, algo por el estilo, que esté en contra del aborto. Y yo voy y interpreto la Constitución, completamente interpretable, la Constitución de Montecristi, que de hecho es la que tiene más artículos prácticamente en todo el continente. Para las personas que no lo saben, que eso ustedes interpretenlo como quieran. Yo lo que te pregunto a ti es cómo el día de mañana, ¿por qué él sí es una persona que está atentando contra el interés del país, todo este tipo de cosas, y por qué yo no lo sería? ¿O por qué yo sí lo sería? ¿Cuál es el punto medio para determinar? No, él está pensando y juzgando en su libre ejercicio o realmente está siendo condicionado y está perjudicando al país. Sí. Hay faltas objetivas. Por ejemplo, esto es algo objetivo y ni siquiera es ideológico, el conflicto de interés. Yo simplemente pruebo que este señor fue el abogado de los demandantes de la causa y después fue juez de la misma causa y no se excusó. Eso, así seas de izquierda, de derecha, de lo que tú quieras, eso es una infracción. Eso es objetivo y materialmente no hay donde perderse. Eso es sujeto a juicio político y sujeto a destitución, como tuvo que haber sido. Ya, eso te puedo dar ahí un parámetro. Ahora, si nos queremos poner ya más profundo en el tema. A ver, hay un fallo que... Yo igualmente creo que queda un hueco interpretativo, Andrés, te soy franco. ¿Para el tema del conflicto de interés? ¿Cómo? ¿Para el tema del conflicto de interés? Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? De que en este sentido tú me dices el tema del abogado, ¿correcto? Sí. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cómo vamos a poder evitar que un juez de una corte constitucional tenga un historial? O sea, es que tan sencillo como esto. Sacaron el tema de que correístas, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Yo ya te podría decir que existe un conflicto de interés, que esta corte ya es de izquierda, porque estuvo, no sé si me cachas lo que te quiero decir, tú me estás diciendo, fue abogado de tal, yo te puedo decir, fue partidario de tal. Ya, es que son dos cosas distintas. Una cosa es haber sido, por ejemplo, tener una línea académica ya definida, de izquierda, y otra cosa es haber sido abogado, que haya cobrado por esa causa, ¿sí me explico? Eso es un serio conflicto de interés. Eso se te puede tener una derivación penal al respecto. O sea, este tema no es subjetivo, este tema es objetivo. Ya, y te hago una pregunta. Se sacaba este señor, igualmente se aprobaba el matrimonio homosexual. ¿Cómo se juzga a los jueces si están actuando anticonstitucionalmente? Saca el tema del conflicto de interés. ¿Cómo se lo juzga? Ya. Ahí ya más bien ya entras a un tema que es más polémico. Ya. A ver, ¿cuál es el estándar ordinario de la Corte Interamericana? No puedes juzgar las decisiones de los jueces. Puedes juzgar, por ejemplo, si cometen un delito, si cometen, por ejemplo, una mala conducta, ¿ya? Por ejemplo, lo puedes hacer. Mala conducta e incompetencia. Perfecto. Pero ya ir a juzgar el fondo de la causa, por lo general, no se lo hace, con una excepción. Cuando son flagrantemente ya arbitrarios o irracionales, en el 2021, en el fallo Ríos Ábalos versus Paraguay, la Corte determinó que los acusadores del juicio político no probaron, no demostraron la irracionalidad y arbitrariedad de la decisión de los jueces. Entonces, ahí dio la puerta a la Corte a que se permite hacer un juicio político basado en esas decisiones, pero tienes que probar que en verdad es un fallo totalmente arbitrario, completamente irracional. ¿Ya? Ese sería el único, pero es una excepción. Es una excepción. Para, por ejemplo, la Asamblea no podría, por decirlo así, revocar temas de la ideología de género, las decisiones de la Corte Constitucional. Lo que hace la Asamblea es un disuasivo, en realidad. Tú te cruzas de la raya, las rayas políticas se llaman, esas son las líneas políticas de la conducción del Estado, que entre los poderes del Estado se manejan. Hay un marco, hay un acuerdo nacional, tú no te puedes pasar de eso. Tú lo haces, tú te vas a juicio político. Ya, y te hago una pregunta. ¿Tú crees que mañana, conociendo las artimañas y la actitud del socialismo del siglo XXI, tú crees que respeten ese marco? ¿Tú no crees que harían todo lo posible para que alguna de las suposiciones que tú estás planteando sean sobresaltadas? O sea, al fin y al cabo vivimos en un país, caramba, que hay tan poco sentido común en la política, tan poco respeto por las instituciones, que igual tú en este momento me estás vendiendo, mira Ricardo, este candado es bueno. Yo aún así creo que mañana vienen estos señores y se lo fajan.
Ese es el miedo que yo tengo. Te pregunto, ¿es falible lo que tú estás diciendo? Séme franco. Ya, yo te puedo decir lo siguiente. Es preferible que el poder de decisión final esté en representantes electos por votación popular que por un organismo no electo. Porque por último... Es peligrosísimo el tema. Es peligrosísimo. Ya. Oye, pero es que si fuera ese el caso, oye, ¿tú no has visto a las personas que mete la Revolución Ciudadana a la Asamblea? Completamente. Pero estaríamos en manos de un hombre. De un hombre. Ya, completamente. Pero escúchame. Correa, en todo su poder, en todo su autoritarismo y sus abusos, él jamás aprobó estas cosas. Jamás. ¿Por qué tú crees que se dio eso? Dime tú. Porque él entiende muy bien que esto es un nervio para la sociedad. Esto nunca se aprobó por votación popular, ni en la Asamblea, ni el presidente. ¿Por qué tú crees? Es porque esto fácilmente se puede usar para derrocar un régimen. Facilito. Bueno, que sepas que Correa está de acuerdo. Es la única pregunta que está de acuerdo, ¿eh? Sí, de hecho. Lo dijo en Twitter. De hecho, sí. Pero también porque, claro, más allá de sus pretensiones, algo de sentido común. ¿Qué país no tiene esto? Brasil, Argentina, Estados Unidos. Instancias completamente distintas, porque incluso aquí yo leí que una posibilidad que existe de que sea el juicio político es que sea con mayoría mínima, que sea con 77 votos en la Asamblea. Con mayoría mínima. Claro. O sea, claro, esa es la conocida es brutal, mayoría absoluta y no la mayoría yo he visto que en calificada. ciertos países, me parece que en Argentina es 2/3, que digamos, ya tú dices, caramba, ya 2/3, pues ya estamos hablando de... Correcto. Okay. Es que se está pensando, yo creo, una solución a corto plazo, más que una solución a largo plazo. El momento que vivimos también es un conflicto armado, es decir, a ver, si la Corte declara inconstitucional estas leyes que están suspensas, ¿qué herramientas van a tener los militares para que no sean procesados por lesa humanidad o delitos de extralimitación de fuerza en el futuro? Ninguna. Estas leyes sí protegían a la fuerza pública, las protegían. Ellos no pueden actuar en este momento porque no tienen un marco legal que los ampare. Están sujetos a una responsabilidad penal e imprescriptible. Estos delitos no prescriben contra ellos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo estoy de acuerdo contigo que los artículos que se suspendieron son clave, porque son clave. Incluso el que se permite que el gobierno por razones de seguridad se meta en la información de todo el mundo. Yo no tengo ningún problema con eso. A mí no me importa que me revisen mis chats con mis amigos en aras de la seguridad del país. Ese tema de que la privacidad y todo este tipo de cosas me parece me parece algo muy pueril. O sea, ya estamos grandes. O sea, la gente o sea, estos son por temas de seguridad. Esto ya es en temas de última instancia, con cierta responsabilidad. Hay personas que creen que esto un gobierno lo podría usar para mal, pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno. Estoy de acuerdo contigo que los jueces de la Corte Constitucional son unos progres totales, la gran mayoría, y su recorrido político lo reafirma. Pero para mí esta solución que está tomando el gobierno es simplemente se podría decir, una solución sencilla a un problema complejo que no sé por qué no quieren tomar, que es la constituyente. ¿Por qué el tema de la constituyente? Perdón, yo les voy a decir lo que yo pienso. Para mí, el gobierno no se juega el tema de la constituyente porque quiere proteger su capital político. Quiere proteger su capital político porque con una constituyente tú te vas a 3 votaciones, ¿ok? La votación para ver si hay constituyente o no, que esa se aprueba, para escoger a los asambleístas constituyentes y para aprobarla. Y si no se aprueba, se tiene que volver a votar, o sea, es un desmadre. O sea, tú te pones en escrutinio constantemente. Pero yo lo que te quiero decir con esto, Andrés, es que yo he leído parcialmente la Constitución, principalmente en el último artículo, que prácticamente lo que dice es el juez tiene la última palabra y el país se jode. Prácticamente eso dice la Constitución. Yo te pregunto, si tuviéramos una Constitución que tuviese la mitad de artículos, que fuese severa en estos temas, que ya queden impregnados en la Carta Magna y que no simplemente puedan ser cambiados del día a la noche por una asamblea o algo por el estilo, digamos, no fuera algo mucho más contundente que simplemente este tema, porque de paso la constituyente te abre la posibilidad de solucionar muchos más problemas. Perdonen que lo diga, a mí me parece increíble que un país que necesitaría muchísimas más preguntas de seguridad, sea unas preguntas si quieren volver los casinos de 5 estrellas a Ecuador. Perdón, o sea,
¿De qué estamos hablando, Andrés? Yo no sé si tú estás de acuerdo con el tema de los casinos. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que en el casino, incluso, si tú pones un casino en Manta, eso va a ser una lavandería. Tú vas $9,000, perfecto, me va la ruleta, gasto 1,000 lucas y me quedo con la factura de que el casino me dio. El casino es una porquería en general, para lavar dinero. Discúlpenme la franqueza en este caso. Si no, vean las empresas de los casinos donde están implementadas. No están implementadas ni en Italia, ni en España, ni en Alemania, sino en las Islas Caimán, sino en Turks and Caicos y todo este tipo de cosas. Pregúntense ustedes por qué están ahí. Háganse la pregunta, busquen, investiguen. Entonces, ¿por qué la constituyente no, Andrés? ¿Por qué la constituyente no? Por el tiempo. 1 año y medio, 2 años te puede durar. Son 3 procesos electorales. Pero debieron haberlo hecho apenas iniciaron. Yo creo que es por el miedo a perder el capital político. ¿Estás de acuerdo conmigo que lo debieron haber hecho? ¿Estás de acuerdo conmigo que es una mejor solución de la que se está proponiendo en este momento? No puede ser una mejor solución. No es una mejor solución. No, eso tiene que por darse. El riesgo. No. Eso tiene que darse. Pero no tenemos que esperar a una constituyente para implementar estas leyes. ¿Me explico? Estas leyes son, a ver, aquí tenemos que entender quién es el verdadero responsable de lo que está sucediendo y se llama Corte Constitucional. ¿Cómo es posible que esta Corte, en pleno conflicto armado, acaba de beneficiar materialmente al crimen organizado? Basada en una constitución socialista. No. Una interpretación subjetiva de ellos. Ya, pero es que la constitución está repleta de subjetivismo y de interpretación. A ver, señor, la constitución fue muy clara en el matrimonio igualitario. Matrimonios entre hombre y mujer. Constitución socialista y lo que tú quieras, pero en ese aspecto fue muy clara. ¿Y por qué la Corte Constitucional ahí sí la reinterpretó a su gusto? Porque eso se llama política ideológica. Pero tú estás juzgando un error aislado. Es un error. No, pero hay mucho más. Aborto, eutanasia, todos contrariando la Constitución. Son errores, pero te hago la siguiente pregunta. Si la Constitución el día de mañana no fuese interpretativa, no fuese de corte socialista, sino que fuese efectiva y exacta, ¿se los podría juzgar ya los jueces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por falta de disciplina o por incompetencia? Porque estaría claro en la Constitución, pero la Constitución, el último artículo, ya les da a los jueces la competencia de prácticamente decir ustedes tienen la última palabra en este sentido. Perdón, hay un artículo en la Constitución que habla algo de la ciudadanía universal. Correcto. Si es que los jueces se les diera la gana, podrían eliminar los pasaportes y las aduanas aquí en el país, porque prácticamente se podría interpretar la ciudadanía universal como que venga todo el mundo sin que entre ningún papel. Entonces, ese es el problema de fondo. Pero la Corte estoy de acuerdo que son un desastre. Ya. Pero, sí, perdón. Pero la Corte, es que lo que te quiero decir, a ver, este tema hay que entenderlo, política y jurídicamente. La Corte tiene la potestad de decidir aquello. A ver, la Corte, repito, no es una instancia judicial, no es una instancia imparcial. No, señores. La Corte es una instancia de poder político e ideológico. Ellos tienen la potestad de decidir el timing, cuándo hacerlo. Por ejemplo, la Corte no siempre suspende los efectos de manera inmediata de una ley. No siempre lo hace. Esta vez lo hizo en un contexto sumamente crítico para el país. En enero, por ejemplo, la Corte en sentencia 49-21-25 declara inconstitucional el último inciso del Código Orgánico Integral Penal, artículo 536, permitiendo que ahora los reincidentes puedan acogerse a la libertad mediante medidas sustitutivas. Eso lo hizo hace 8 meses la Corte. Explícame, a ver. Dime el artículo. Ellos se basaron en un artículo de no discriminación, algo por el estilo. Sí. Pero es que ese es el problema. Que si tú lo interpretas de cierta manera, se podría comprender de esa manera. Eso es arbitrario. Te lo apuesto. En ningún momento. A ver. O sea, tú me estás diciendo que la Constitución no es interpretativa, que es clara y es exacta y está muy bien como está. La Constitución está abierta a interpretaciones. Pero ¿quién hace la interpretación? Son los jueces, y esa interpretación es política. Es un acto político que surte efectos en la política pública en el interés general. O sea, a ver, todo acto político conlleva una responsabilidad política. Y toda responsabilidad política está sujeto ¿a qué? A un enjuiciamiento político. Es lógico. No hay que comparar la responsabilidad penal cuando haces un delito o la responsabilidad administrativa cuando llegas tarde, etcétera, como juez. La responsabilidad política es la más importante de todas porque es la que te afecta a ti como ciudadano. Te repito, según la Constitución, ellos tienen la potestad de hacer eso. Sí, es verdad. Pero según la responsabilidad política de esos actos, el ciudadano tiene el derecho también de escrutar eso, de oponerse y revocarlo.
Me explico, porque a fin de cabo, un presidente, por ejemplo, un presidente tiene la potestad constitucional de decir, bueno, ¿sabes qué? No voy a sacar a los militares a la calle, voy a hacer la política a la que dijo Claudia Sheinbaum, abrazos, no balazos. Y se pone a pactar con los narcos, ya, y les da más poder, ¿verdad? Ya, eso no es un delito. Él tiene la potestad para hacerlo. Él tiene la potestad de conmutar penas y inclusive de ser un inepto. ¿Quién lo sanciona por eso penalmente? Nadie. Eso no es un delito. Eso se llama responsabilidad política. Y ante eso la ciudadanía tiene herramientas. Sus representantes en la asamblea o la revocatoria de mandato. Esas son las sanciones políticas. Porque a fin de cabo, las decisiones me afectan, pues. Y si me afectan como ciudadano, yo tengo un derecho a recurrirlo y sancionarlo políticamente. Lo mismo la Corte Constitucional. Nunca me dijiste quién propuso a los jueces. Los jueces fueron propuestos por Ramiro García Falconi en una comisión calificadora. Ya. Ramiro García Falconi, estuvo también María Paula Romo, estuvieron algunos otros personajes que son parte de esta ideología progresista, woke, ¿ya? Y propusieron a todos estos jueces de la Corte Constitucional. Ya ahora ya son parte de una nueva renovación estos señores, ¿ya? No nos olvidemos que estos señores fueron en su gran mayoría, eran correístas. Ellos, por ejemplo, la señora Romo, ella fue la redactora de Montecristi. Ya, pero Andrés, pero si ves, me estás usando ese argumento. Yo, digamos, se puede, si tú empiezas a estirar la piola y tú me estás diciendo, los pusieron los correístas, caramba, ¿de dónde se sacan jueces de la Corte Constitucional? O sea, es que es muy complicado en este sentido. Si seguimos con ese argumento, nos vamos a ir a la anarquía absoluta. No, señor. No. Hay un límite, y el límite lo pone el pueblo. Te lo explico. La Asamblea Nacional, Presidencia de la República, son los dos únicos poderes del Estado electos de manera popular. Bueno, y Consejo de Participación Ciudadana, pero eso ya está a punto de eliminarse. Pero Asamblea y Presidencia son los que el ciudadano los elige de manera directa. Por lo tanto, tienen un mayor nivel de representatividad, tienen un nivel de legitimidad que no tienen los jueces de la Corte. Por lo tanto, diga, por ejemplo, cuando endurecieron las penas, ¿a qué se debió? Ya, ¿a qué se debió? A un clamor popular. Yeah. Cuando el presidente, inclusive Lenín Moreno, vetó la ley del aborto, ¿a qué se debió? Presión popular. O sea, la presión popular, es que ese chip no tenemos los ecuatorianos. Siempre queremos tener una instancia que nos mande verticalmente. Como decía la Constitución de Estados Unidos, we the people, nosotros, el pueblo, somos los soberanos, somos los que elige la conducción del Estado. Entonces, ¿no te disgusta la idea que los ecuatorianos escojamos prácticamente a los jueces de la Corte Constitucional? No, más y sería prácticamente de manera indirecta, porque, o sea, yo escojo asamblea, la asamblea los puede juzgar, o sea, digamos, ahí hay... Yo no tengo problema con eso. En Estados Unidos se hace eso en todos los estados. Pero yo creo que los pueblos y los contextos son completamente distintos, Andrés. No, así también decían con la ley de esclavitud. Por ejemplo, decían cuando estaba la esclavitud. Pero tú me estás sacando una comparación. Por ejemplo, decían que las mujeres no pueden votar. No, es que no estamos listos para darle libertad a la mujer. No, señores. Nosotros, el grave error que tenemos es que el pueblo no tiene la conducción plena del Estado. Esa es. Porque si el pueblo tuviera la conducción plena del Estado, las cosas fueran muy distintas. Discúlpame, tú le preguntas a cualquier ciudadano de la calle, cualquier ciudadano a pie, ¿tú estás de acuerdo con endurecer penas, inclusive con medidas muy severas contra la lengua? Te va a decir que sí. Te vas a ciertas universidades y dicen, no, el delincuente es víctima de la sociedad. Esta desconexión que tú y yo estábamos hablando al principio, esta desconexión, Ricardo, o sea, tú la puedes ver, el pueblo no es tan tonto como creemos. Muchos creen que el pueblo no es tonto. El pueblo, imagínate, los dos candidatos de elección popular, Daniel Noboa y Luisa González, ambos propusieron en sus campañas mano dura, hasta Luisa. Ambos propusieron hasta un cambio constitucional, la propia Luisa González. Es decir, la gran mayoría del pueblo ecuatoriano está de acuerdo con esto. La Corte Constitucional no tiene la legitimidad para oponerse a este tipo de reformas. Y si se opone, para mí, el pueblo tiene que tener, esta es la reforma que al gobierno le falta. El pueblo tiene que tener la potestad de revocar el nombramiento de estos jueces. Ya. Solo dos cortitas para finalizar, que Pacho ya me está pidiendo el corte, y te agradezco, Andrés, por haber venido. Sí. Y por supuesto, pues el debate tiene que ser encandecido, porque si no, no tiene sentido. No les Correcto. Estamos ofreciendo todo a la audiencia, principalmente de Radio Fuego. Dos cosas quiero, y con esto finalizo. No es falible, no es un riesgo para de aquí a 10 años este tema. No.
Absolutamente no. El riesgo es seguir como estamos. Ya. Ese es el verdadero riesgo. Ya, y el riesgo no es continuar con esta constitución, no es un buen primer paso el tema de la constitución. La constituyente tiene que hacerse posterior a triunfar el conflicto armado. ¿Por qué? Porque los ¿Qué sería territorios... cuándo en teoría? Mire, Bukele lo hizo en 9 meses, con un verdadero estado de excepción, que no es el mismo que el Ecuador. En El Salvador, por ejemplo, el presidente puede ordenar la detención, él directo, sin jueces, de los enemigos del país. Entonces, ¿tú cuándo estimarías que el presidente Daniel Noboa haría esa constituyente? ¿En el siguiente mandato? No, yo creería, más que lo que haga él, cuándo se tiene que hacer. Tú no puedes hacer un proceso de elección de asambleístas constituyentes, de representantes orgánicos de la nación, en territorios que no están pacificados, pues, hermano. Ya bueno, pero en tema electoral, si hablamos netamente, oye, Noboa estuvo más cerca del 60 que del 50 en las últimas elecciones. Eso no lo he visto yo nunca en mi vida, solamente obviamente de correr en su momento, pero eso, digamos, ese no era el timing perfecto. Sí, mira. De una y coger la vía y decir, caramba, ¿sabes qué? Y sabes qué, si es que no estoy de acuerdo, no importa. Implementa también lo de los jueces. Y lo implementan de una manera tan minuciosa que esté escrito en la Constitución con unos anexos bien armados, bien formulados. Y sabes que este tema ni siquiera se puede revocar el día de mañana, porque eso también es un tema de que se podría revocar potencialmente, ¿no? ¿Qué cosa? El tema de si se aprueba esto, se podría el día de mañana reformar la Constitución y sacarlo parcialmente. Sí. Ya, pero por eso lo que quiero decir, entonces, ¿por qué no hacerlo de una manera mucho más profunda? Y no solamente implementar esto, sino implementar un montón de cosas más. Ya, a ver, la Asamblea Constituyente se tiene que dar, el tema es cuándo. En estos momentos... ¿Estás seguro que se va a dar? ¿Estás convencido? Se tiene que dar. Sí. O sea, lo mejor fuera que se dé. ¿Y si no se da? Pero yo no soy de la idea que tenemos que esperar 2 años para reformar nuestras leyes. Para mí, no soy de la idea que se tienen que esperar 2 años para recién actuar con mano dura contra las bandas organizadas. O sea, me parece algo irracional. Eso no es así. O sea, eso es un mito que nos han vendido estos abogados prodelincuentes. Eso no es así. Cuando está, por ejemplo, una grave situación, se aplican los convenios de Ginebra. Los convenios de Ginebra te permiten aplicar de manera directa las leyes de la guerra. Pero para eso los militares le exigieron al gobierno, sea este gobierno, sea cualquier gobierno, un respaldo legal, un procedimiento legal establecido, porque si no, contra ellos se van a ir un montón de procesamientos penales. Eso es lo que ocurre. Yo no creo realmente que tenemos que esperar. Imagínate, me vas a decir que después de 2 años recién vamos a tener las armas para aplicar las leyes de la guerra. ¿Sabes lo que son las leyes de la guerra? Una lista negra de miles de perfiles de alta criminalidad y empezar a confinarlos, como hizo Nayib Bukele, por favor. Aquí no podemos hacer eso, es imposible, porque todo el poder recae en los jueces. Los jueces aquí son los que tienen la potestad de decidir sobre la libertad o no del enemigo de la patria. Son 60.000 miembros de los grupos armados organizados, pues hermano. O sea, son más que las Fuerzas Armadas. Te digo que con el argumento que tú me dices de no retrasarlo, se podría utilizar, digamos, en ese sentido es un desperdicio de tiempo de igual manera, porque digamos que el presidente Noboa inicia su proceso el siguiente año y él puede decir, ¿sabes qué? Es un proceso nacionalista, de centro derecha supuestamente, a pesar de que él dice que es de centro izquierda, y se van a desperdiciar 3 años en constituyente y prácticamente se va a poder hacer poco y nada. Entonces, con ese argumento del desperdicio de tiempo, van a seguir reformando parcialmente la Constitución. Hay que entender lo que es una constituyente en realidad, lo que es la libertad constituyente. Lo que tuvimos en Montecristi no fue una verdadera constituyente, eso fue una asamblea de partidos, de listas de partidos. El constituyente no está representado. Para que exista una constituyente, el ciudadano tiene que votar de manera directa a su representante. Por ejemplo, así como votamos a los alcaldes. Sí. El asambleísta tiene que ser electo como una autoridad local, no en listas de partido. Tiene que existir representación de cuerpos intermedios, de gremios, de trabajadores, empresarios. Todo eso es una verdad, porque estás refundando el Estado, pues. Lo que se quiere hacer aquí es cualquier mamotreto inventado. Hay que hacer las cosas bien, hay que ser realmente coherentes. Si se quiere hacer una constituyente, eso tiene que ser después del conflicto armado, por el amor a Dios. No necesitamos una constituyente ahora para triunfar en el conflicto armado. Lo que sí necesitamos es una corte constitucional que no se oponga a la seguridad nacional, que no se oponga a las medidas de seguridad para proteger a la población. Y es por eso que se va a hacer esta contramedida. El contrapeso natural de todo alto tribunal con potestades políticas es el Parlamento.
En todo país civilizado, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, es el Parlamento. Ese es el que equilibra realmente para que estos señores no salgan con disparates. Por ejemplo, legalizar la pederastia o el aborto al 9º mes. Ese es el contrapeso natural. Que se pueden cometer abusos, por supuesto, pero ellos son representantes del pueblo, a fin de cabo, tienen mayor legitimidad. Si tú me dices que se pueden realizar abusos, claro, entonces ¿por qué la Asamblea no crea ahorita una ley para legalizar la corrupción? No pueden, porque son sujetos también al vaivén de la opinión pública. Ellos están sujetos también a la presión ciudadana. El tema es que nosotros tenemos no sé por qué, o sea, una completa aversión a los órganos representativos. Ya, y está bien, pueden cometer errores, pero quien decide eso, quien vota por ellos es la ciudadanía. Es preferible que ellos tengan una potestad de decidir mayor que estos jueces que no son electos por nadie. Discúlpame, le han hecho tremendo daño al Ecuador. Estoy de acuerdo contigo, pero aún así creo que es un riesgo. Andrés, ¿en cuánto tiempo crees que puede finalizar el conflicto armado? Si es que, a ver. Tú lo que esperas como individuo, que tú dices, ya bueno, en un año. En un año. Hasta en menos. O sea, si se hace lo que en verdad se tiene que hacer, hermano, esto se resuelve así. Pero el tema es que no se cuenta con las herramientas legales. Ese es el asunto. Manejar un ejército no es lo mismo que manejar un GDO. El GDO está fuera de la ley. ¿Cuántas más herramientas legales necesita el gobierno? Mira, yo le dije al gobierno en público, le dije a ustedes... No en privado, en público. Sí, en público, siempre todo lo que hacemos en público. Ustedes necesitan implementar un solo dispositivo legal. Es una forma de privación de libertad que se llama internamiento, que está en el 3er y 4º convenio de Ginebra, que es el jefe de Estado que él ordena la privación de libertad, como fue en El Salvador. No nos olvidemos que Nayib Bukele tuvo que tumbar la Corte Constitucional de El Salvador también, para poder hacer lo que él logró hacerlo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los jueces, tenemos que entender, los jueces tienen actuaciones políticas. Ellos tenían una línea muy prodelincuente. Y es lo mismo que, claro, se pretende hacer aquí. Y me parece, a mí, político como ciudadano, como político, me parece perfecto. Porque esos jueces ya tienen una línea ideológica contraria al deseo de la mayoría. Y ahora cambió a la reelección indefinida. No me parece mal en absoluto. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y en primera vuelta. Sí, completamente de acuerdo. En Ecuador seguiríamos con Andrés y con Luisa. Con Andrés, son casos diferentes. Cada país, cada decisión soberana es aplicada al momento preciso. Y es así. Uh-huh. ¿Por qué crees que Rafael Correa no se lanzó a la reelección? Teniendo todos los poderes, teniendo aprobadas las enmiendas de reelección indefinida. ¿Por qué no se lanzó? Dime tú. Porque estaba desgastado. Porque está todo completamente desgastado. Por eso no se lanzó. ¿Y tú crees que Lenin perdió la elección? ¿Le hicieron fraude a Lazo en ese caso? No lo sé, no tengo las pruebas. Puede ser que sí, puede ser que no, dependiendo. Pero lo que sí te puedo decir es que, al fin de cabo, uh-huh, Correa no se lanzó porque ya el pueblo ya no lo quería. Esa gran parte del pueblo ya no lo quería. No lo sé. ¿Y por qué no se lanzó? No lo sé. ¿Y por qué no se lanzó? Aquí, a ver, teniendo el poder, ¿por qué no hizo como Maduro, por ejemplo? Aquí ya él sí encontró una resistencia. Uh-huh. Fue por eso. Hay que confiar más en la voluntad de la nación y menos en organismos no electos que sirven a intereses del globalismo. ¿Cómo nos imponen esas leyes? Son por estos organismos. Nunca en estos países han aprobado, por ejemplo, el aborto o la ideología de género por votación popular. Jamás, nunca lo van a hacer, porque tenemos un fuerte componente religioso. Eso nunca va a suceder. Ellos necesitan estas instancias intocables como la Corte para poder imponer sus agendas. Es por eso. De eso se trata todo. ¿Quién tiene la conducción del Estado? Ellos no van a poder, ellos nunca avanzarán en su agenda si son sujetos de escrutinio popular. Jamás, pero nunca. A mí me queda constancia que a base de voluntad popular el uh-huh, país ha tomado rumbos que nos tienen en este agujero que estamos ahora. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? El hecho que el país en este momento sea prácticamente un narcoestado. ¿O tú crees que haya estado 10 años el presidente Rafael Correa y que haya estado un gobierno que prácticamente poco hizo en favor del Ecuador? ¿No te parece que fue detonante para que estemos en este momento? ¿O tú dices que es algo que pasó naturalmente? Pero por voluntad popular también estamos en un gobierno completamente distinto en este momento. Y por voluntad popular estamos avanzando en el proceso de formación de leyes. Por eso te digo que hay que respetar la capacidad que tiene el pueblo para cambiar de opinión. Porque lo que hoy día puede ser una herramienta muy favorable que está el presidente Daniel Noboa, el día de mañana puede convertirse en un riesgo brutal. Pero tú me dices que no lo es. No, para mí la voluntad del pueblo tiene menos riesgo que burócratas no electos, que no tienen legitimidad por nadie.
Porque la voluntad del pueblo, como sociedad civil, medios de comunicación, tú sí puedes influir ahí. Tú puedes, sobre todo, Movimiento Firmes, ¿cuántas veces no lo hemos hecho? Para nosotros es mucho más fácil alertar a la ciudadanía, movilizar a la gente, que en estos señores que no atienden razones de nadie, porque son intocables. Es más fácil para la sociedad civil hacer presencia y cambiar la conducción de las políticas públicas. Mucho más fácil, mucho más sencillo. La voluntad del pueblo es más importante y tiene más importancia, valga la redundancia, que el de personas que no han sido electos. Esa es la frase final de Andrés Santos, director nacional de Movimiento Firmes, con el cual nos hemos sentado aquí a discutir, a discrepar, para ofrecerles a ustedes la mejor información y para que se diviertan un poco escuchando, ¿no? A dos personas compartiendo, contrastando ideas y personas que, de paso, viva la diferencia, tenemos muchísimas coincidencias políticas, ¿no? Pero bueno, gracias Andrés por haber estado con nosotros aquí en Radio Fuego. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.